Les presentamos una entrevista con el expresidente del gobierno de España, Felipe González, quien ha venido realizando una serie de denuncias a favor de los presos políticos en Venezuela y exigiendo su liberación. Nuestro periodista Marcelo Moncayo tiene la entrevista. Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes aquí en la tarde. Amigos televidentes, hace pocos días se cumplieron 3 años de prisión para el líder político venezolano Leopoldo López. Un suceso que sigue ocasionando un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. Por supuesto, desde España son varias las voces que han rechazado este acto y que exigen la liberación inmediata de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela. Una de esas voces, quizás la más representativa a nivel internacional, sin duda alguna, es la del expresidente del gobierno español, don Felipe González, a quien tenemos el placer de saludar aquí en el programa La Tarde. Señor expresidente, gracias como siempre por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, encantado. Señor expresidente, hace pocos días se cumplieron 3 años de este arresto de Leopoldo López y un hecho que quizás generó reacciones positivas es verlo a usted parado junto al expresidente José María Aznar, dos figuras importantes de la política española, ideológicamente opuestas, pero que tienen un punto en común en esta situación: defender los derechos de Venezuela y exigir la libertad de Leopoldo López. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra que estas dos ideologías defiendan este mismo derecho? No, que la verdad es que hay una prioridad, que es la defensa de los valores democráticos, del Estado democrático de derecho, y esa prioridad está por encima de las discrepancias, por llamarla de alguna manera, ideológicas. A mí me sorprendió hace 2 años que ocurría exactamente igual en el Congreso de Estados Unidos, que republicanos y demócratas premiaron además a López en ese acto. Estaban en desacuerdo con este deslizamiento hacia la vetocracia en que se ha convertido la democracia en Estados Unidos. Estaban en desacuerdo prácticamente en todo y completamente de acuerdo en defender las libertades y los derechos fundamentales basados en la democracia. Por tanto, eso no debe extrañar a nadie, al contrario. Pero si bien podría ser un punto que no debería sorprender, en España no todos piden eso. Por ejemplo, bueno, el presidente Rajoy lo pide, los líderes de Ciudadanos, de los socialistas lo piden, pero hay partidos como Podemos que se rehúsan a pedirlo. Inclusive ayer el presidente Rajoy, en la sesión de control en el Senado, le volvió a recordar a Podemos que si bien los de Podemos piden una actitud firme de España hacia el nuevo gobierno de los Estados Unidos contra Donald Trump, son un poco incoherentes al no pedir lo mismo, el mismo respeto hacia Venezuela. ¿Por qué cree usted que en España todavía hay voces que les importa poco o nada lo que pasa en Venezuela? Bueno, la verdad es que es muy extraño. Lo que pasa es que yo tengo siempre el mayor cuidado posible en no hacer de mi compromiso con las libertades en Venezuela un uso político interno, lo cual no quiere decir que no me extrañe algunos de los responsables políticos, no digamos ya de los votantes, de estos grupos que son incapaces de denunciar la carencia de libertades, como demuestra la existencia de presos políticos. La verdad es que no conocen la situación de Venezuela. Y algunos de los que se pronuncian a favor del gobierno, conociendo la situación de Venezuela, lamentablemente yo creo que están muy condicionados, por decirlo de manera suave. Señor expresidente, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de Panamá y hablaron sobre la situación de Venezuela. Hay gente que está criticando esta llamada porque consideran que el presidente Trump está desviando la atención hacia los propios problemas que él se está endosando en los Estados Unidos. ¿De qué manera cree usted que ayuda a que Donald Trump se esté inmiscuyendo en el tema de Venezuela, teniendo en cuenta también que hace pocos días recibió a Lilian Tintori, a la esposa de Leopoldo López? También me han preguntado por eso. Me han dicho, yo la verdad es que soy muy crítico con la actitud, iba a decir las políticas, que se derivan más de una actitud que de un programa de Donald Trump. Yo creo que tiene su cabeza llena de muros, no el exterior, sino su propia cabeza, que está poniendo en peligro los avances en los derechos civiles dentro de la enorme diversidad de Estados Unidos, que insulta y menosprecia a los latinos, que es capaces de crearse muros o de hacer cosas tan inconsistentes
como prohibir la entrada en Estados Unidos por razones de nacionalidad o de confesión religiosa a ciudadanos. Está contemplado incluso en la Corte Penal Internacional. Por tanto, hay mil cosas en las que no coincido con Trump. No comprende lo que es la globalización, la economía global, ni siquiera las empresas globales en Estados Unidos. Pero si pide la libertad de los presos políticos en Venezuela, en eso coincido. Y como coincido, ningún reproche que hacerle. Los reproches son los que le hago así. Discrimina a su propia gente en su país, está fomentando en la escuela pública actitudes que llevan a delitos de odio por razones raciales o por razones de confesión religiosa. Todo eso me parece un horror muy malo para Estados Unidos. Usted me da paso para mi siguiente pregunta. Julio Borges, hace pocas horas, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ha dicho que es mentira que la MUD, que miembros de la oposición estén buscando un nuevo diálogo, porque el gobierno no está cumpliendo los 4 pedidos que había hecho la MUD, que son aceptar la ayuda humanitaria, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y establecer una agenda electoral. ¿Usted cree que el diálogo puede retomarse teniendo en cuenta todas estas divisiones, inclusive de la propia oposición venezolana, a estas alturas, presidente, cuando ya tampoco se quiere que el Vaticano se entromezca en este tipo de situación? No, yo nunca voy a negar que el diálogo sea un camino para pactar y reconciliar a los venezolanos. Nunca lo voy a negar. Lo que pasa es que el diálogo no está enfocado así. Está el diálogo por el diálogo. Claro que el gobierno no va a cumplir. No va a cumplir ni liberando a los presos políticos, no a un paquete de presos políticos. Pues libera a 10 y mete en la cárcel a 20, entramos en una dinámica que ya hemos conocido en otros tiempos. Se convierten a los presos políticos en mercancía humana. Dice, claro, yo les libero a unos cuantos, a ver si logro dividirlos, pero después meto en la cárcel a otros más. Desde que empezó este diálogo en junio, que yo me pronuncié en favor, lógicamente estableciendo unas bases para llegar a pactos, no para burlarse de los ciudadanos, de la oposición y de la opinión pública internacional. Desde que empezó en junio del año pasado hasta ahora, en lugar de haber menos presos políticos, hay más presos políticos. Por tanto, yo creo, es por dignidad, además de la representación política de la oposición, yo creo que la oposición no se puede sentar sin que se cumpla la exigencia de que no haya un solo preso político en la cárcel. Y que en el momento en que se produzcan más presos políticos, el diálogo no puede continuar. Señor presidente, pero ¿usted cree que hay oídos sordos en el resto de América Latina? Sí, no tanto oídos sordos. Como, mire, yo he gobernado mucho tiempo y es verdad que los gobernantes tenemos problemas y problemas que resolver. Y algunos son problemas que consideramos prioritarios. Entonces, yo creo que en América Latina, por lo que conozco, la mayor parte de los dirigentes quieren que ese proceso destructivo de Venezuela se pare y se revierta y que haya una salida democrática, la que quieran los venezolanos, que se recupere la economía, que se recupere la seguridad de los ciudadanos, que se recuperen las libertades en definitiva. Y lo quieren de buena fe. Y es verdad que ha habido un momento en que ha habido, digamos, bastante consenso en que esto no podía seguir así, porque claro, todo el mundo está preocupado, créame, pero claro, de pronto ha habido una pequeña razón o excusa de decir, bueno, si hasta el Vaticano está metido en el diálogo, demos una oportunidad al diálogo. Señor presidente, hablando de comunidad internacional, ¿usted cómo cree que afectaría? Bueno, Venezuela tiene muchísimos problemas internos, usted ya los describió con exactitud, pero también externos. El nuevo vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, está involucrado o tiene sospechas sobre narcotráfico. Nosotros en NTN 24 hace algunos meses hicimos algunos reportajes sobre la venta de pasaportes venezolanos a través de la Embajada de Venezuela en Irak. Sí. Pero como nosotros no estamos en Venezuela porque fuimos expulsados de allá, tuvo repercusión internacional. Ahora la CNN ha sido bloqueada también por esta misma noticia. Por la misma razón, sí. ¿Qué piensa usted sobre este tema, señor presidente? Vamos a ver, lo que pienso es que cuando hay una acusación o unas acusaciones, incluso con congelación de cuentas y de bienes, que parece que no son pocos, para una personalidad que hoy es vicepresidente de la República, atención,
vicepresidente con más poderes que el propio presidente. Yo he leído con atención el decreto de delegación de poderes y tiene más poderes ejecutivos que el propio presidente de la República. Pero cuando hay una investigación de esto, en lugar de expulsar a NTN o expulsar a CNN, la reacción digna del gobierno es que se investigue cuáles son las razones de eso. No, estos son traidores a la patria, el imperialismo. Llevan años acusando de imperialista a Barack Obama y ahora les cae Trump. Bueno, realmente los argumentos se les acaban. Oiga, investigue qué hay de verdad en las acusaciones. Es que quizás por eso el gobierno de Venezuela no está listo para dejar el poder, porque tiene todos estos cabos sueltos. Sí, claro, por eso además deberían ser los primeros interesados en ir por la vía de un diálogo que lleve inmediatamente a pactar un proceso de transición y una respuesta económica a la gravísima crisis que hay y una respuesta de seguridad para intentar, por cualquier camino, la reconciliación entre los venezolanos. Señor expresidente, pero Venezuela en los inicios con el fallecido presidente Hugo Chávez sirvió de inspiración para otros gobiernos de América Latina como el de Ecuador, Argentina, inclusive Brasil. No lo creo, vamos a ver, de verdad yo en esto, mi problema a veces, cuando me preguntaba antes que aparece con uno, yo la verdad es que establezco con la mayor autonomía posible y la mayor claridad las diferencias. Yo tengo discrepancia con algunas de las políticas que hace o que ha hecho Correa, que ahora está en proceso electoral Ecuador, sin duda, pero Correa ha intentado llevar cuentas públicas, ha desarrollado infraestructura y ha hecho políticas sociales. Después le molestaba y le molesta mucho lo que entendemos que es la libertad de prensa, que es bastante molesta para cualquier gobernante. Pero claro, ya es viejo el dicho en Estados Unidos, es preferible que no haya gobierno que no haya libertad de prensa. Pero bueno, más allá de las discrepancias, créame, no es comparable lo que ha hecho Correa o lo que ha hecho Maduro o incluso lo que ha hecho Morales o lo que han hecho los Kirchner, no es comparable con lo que pasa en Venezuela. Sí, no, yo lo decía que los inicios del presidente Chávez sirvieron de inspiración. Usted acaba de hablar del presidente Correa. Él trató de poner en marcha, yo lo conocí y discutí bastante con él, eso que Fernando Enrique Cardoso llama una utopía regresiva. Y montó su propio sistema desde una fantasía que le funcionó cuando el petróleo estaba a más de $100 el barril. Ahora estamos esperando en Ecuador si se sabe o no, si hay o no segunda vuelta oficial, aunque el presidente Correa hoy acaba ya de como que aceptar que va a haber una segunda vuelta. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Ecuador? Las elecciones fueron el domingo. En 6 horas se pudo escrutar el 80% y el restante han pedido 3 días para saber los datos oficiales. ¿Qué piensa de eso? Y sobre todo porque le quiero preguntar si se termina el correísmo en Ecuador, ¿qué puede significar eso para América Latina, sobre todo para estos gobiernos afines? Bueno, primero, realmente sorprende y no tiene mucho sentido que el escrutinio avance en 6 horas al 80% y que después se congele y que estemos... Fíjese que incluso los escrutinios se hacen más difíciles en el tramo del 2-3% final. Pero se resuelven. O sea, nosotros, como todos los países, hacemos elecciones y a las 2 horas se sabe el resultado. Y yo creo que en Ecuador ya se sabe el resultado. Lo creo, sinceramente. Y tengo la confianza de que no se va a discutir el resultado, aunque se hayan retrasado 3 días, sea cual sea el resultado. Yo creo que es prácticamente imposible, por lo que he seguido del conteo de votos, que no haya una segunda vuelta. Y quiero ser absolutamente respetuoso con la segunda vuelta. Ahora, vea, ni siquiera soy capaz de hablar del poscorreísmo, porque Correa es un tipo joven, puede haber un gobierno alternativo a lo que él representa, que no sea el de su candidato, lo puede haber. De hecho, lo vamos a saber enseguida, y puede ser que Correa vuelva a presentarse y vuelva a recuperar el poder por las urnas. Por tanto, digamos que no,
Yo además quiero ser en eso respetuoso. Lo que reclamo para Venezuela es que haya votaciones y que se respete la voluntad popular. No quién tiene que ganar. Eso lo tienen que decidir los venezolanos. Yo creo que en este caso hay muchas posibilidades, después de 10 años de gobierno de Correa, de que haya una alternancia democrática. Creo que hay muchas posibilidades. Y si eso es así, no digo se acabó Correa y lo que representa, pues... Es muy temprano todavía para decir eso. Absolutamente. Inclusive él ha dicho que si llega a ganar la oposición, quizás un posible retorno sea antes de lo esperado. Mire, usted está también yendo por ese lado quizás. No, me imagino que respetarán los periodos electorales, claro, ¿no? Claro. Pero que dice, él no pensaba ir a la siguiente. Pues no lo sé, la verdad es que... Yo le pregunté a él aquí y me dijo que ya se iba a retirar políticamente. Pero con situaciones como esta, dejándole el poder a la oposición, quizás cambie de opinión. Sí, o incluso dejándole el poder a alguno de los suyos. Eso nunca está claro en política. Pero depende de cómo le vaya, depende de cómo le vaya al país, de cómo crea él que son sus posibilidades. Ahora, si él dice que se retira definitivamente, pues tiendo a creerlo. Yo lo dije cuando tenía 54 años, después de casi 14 años en el gobierno, nadie me creyó, ahora voy a cumplir 75 y apenas empiezan a creerme, o sea que... Señor expresidente, dos preguntas más. Usted hace un momento nombraba al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ahí le acaban de prohibir la entrada a Cuba. Y ayer se lo prohibieron al expresidente de México, Felipe Calderón, y a la exministra chilena, Mariana Elwin, hija del expresidente Patricio Elwin. ¿Es lógico esto a todo un secretario general de la OEA que le prohíban a ir a recibir un premio de la familia Payá, bueno, de la organización Red Latina de Jóvenes por la Democracia? No tiene lógica en nuestra comprensión de lo que es un sistema democrático, pero si se comprende el sistema cubano, pues tiene lógica. Digo, los gobiernos, a mí me llegaron a amenazar, incluso me declararon persona non grata, pero me llegaron a amenazar el gobierno con prohibirme la entrada en Venezuela y tal. Los gobiernos tienen la autoridad para decir quién no entra en el territorio, pero tienen que explicar las razones. Y en algún caso, los gobiernos que no se sujetan a reglas democráticas de juego, como el gobierno cubano, ejercen esa autoridad arbitrariamente. No lo dejamos entrar porque no queremos. Aunque sea secretario general de la OEA. Ah, claro, entre otras cosas porque Cuba no está en la OEA. Pero por respeto al resto de la comunidad internacional. Ah, es posible, claro, pero no, se respeta más a sí mismo. Si me preguntas si lo entiendo, no lo entiendo. Dentro de la lógica que es la mía, que es la lógica del respeto a las libertades democráticas. Pero en la lógica del régimen cubano, entiendo que lo dejen entrar a o a Calderón o la hija de Patricio, a quien sea. Sí, porque sobre todo si le han dado un premio o una distinción que proceda del ámbito opositor. En Cuba ni siquiera se habla de oposición, sino de disidencia. Listo. Muy amable, señor expresidente. Como siempre, un placer conversar con usted. Muchísimo gusto. Fueron las palabras del expresidente del gobierno español, Felipe González. Esta es la información. Sigan ustedes con más aquí en la tarde. Hasta pronto. Gracias, Marcelo, por esa excelente entrevista al expresidente del gobierno español, Felipe González.